Quisiera pedirles, si me permiten, hacer una oración nuevamente. Así como estamos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Cariñoso Padre, queremos colocarnos en tus manos esta mañana. Te pedimos que tú nos bendigas en la meditación de tu palabra. Que tu palabra pueda ser clara, Señor, para nuestra vida. Que tu mensaje pueda ser realmente importante para nuestro vivir. Te pedimos que bendigas a todo este distrito, a sus iglesias, Señor, a su pastor, a las familias que lo componen, y podamos escuchar tu voz a través del tema de esta mañana. Dirígenos, nos colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, un gusto saludarles. Gracias por la invitación. Para los que no me conocen, soy el pastor Edgar Benítez. Ya me escuché que me presentaron. Y estoy muy contento de pasar este sábado con ustedes compartiendo el tema de esta mañana. El tema de esta mañana, hermanos, le he titulado Trigo y cizaña en el remanente. ¿Y de qué vamos a hablar esta mañana, hermanos? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca del remanente, el remanente de Dios. Y quisiera, hermanos, que ustedes me ayuden para ir por sus Biblias, ¿verdad? Y por sus Biblias. Yo voy a traer la mía. Saquen sus Biblias, hermanos, y vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos en primer lugar a buscar un pasaje que se encuentra en Mateo 13. Mateo 13, por favor. Vayan conmigo. Y vamos a analizar un texto que me parece muy importante, muy interesante, que se encuentra en Mateo 13. Vamos al versículo 24. ¿Lo tenemos? Mateo 13, 24. Y dice así. Jesús les contó otra parábola y les dijo, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino el enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también, ¿qué, hermanos? Apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tiene cizaña? Y él respondió, escucha, un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? ¿Y cuál fue la respuesta del dueño de la viña? Él dijo, no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, arrancad primero la cizaña, atad en manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero. Hermanos, esta mañana yo quiero hablarte acerca del remanente, de la iglesia de Dios. Pero hay algo muy importante, yo le puse en el título, trigo y cizaña en el remanente. ¿Por qué te digo esto, hermano? Bueno, yo no sé si tú en algún momento has tenido una amarga experiencia dentro de la iglesia. Te lo pregunto de manera general. Yo no sé si en algún momento alguien te ha sentido mal, te ha hecho sentir mal, perdón. No sé si en algún momento te has sentido atacado, te han levantado un falso dentro de la iglesia, o has visto de repente algo que ha dañado tu corazón y ha debilitado tu fe. Te lo pregunto, hermanos, porque creo que todos los que llevamos aquí 15, 20, 30, 40 años dentro de la iglesia, aunque estamos convencidos que es la iglesia de Dios, no podemos dejar de ignorar que hay a veces situaciones dentro de la iglesia que lastiman nuestro corazón. Y hay veces que uno se pregunta, ¿pero por qué pasa esto en la iglesia? ¿Por qué este hermano vive de esta manera, o este líder, o este dirigente, o este pastor? ¿Por qué hace lo que hace? Si somos la iglesia remanente, hermano, la base importante para poder analizar a la iglesia de Dios y el remanente, la base está aquí.
La base de lo que tú debes saber está aquí. Trigo y cizaña crecerán juntos hasta la siega. Hermano, esto debemos tenerlo claro en nuestra mente. Vamos a crecer juntos. Ahora, ¿quién se va a encargar de separar el trigo de la cizaña? ¿Quién se va a encargar, hermano? ¿Nosotros? ¿La junta directiva? ¿La junta administrativa por un voto? No. Trigo y cizaña crecerán juntos hasta la siega y Dios se va a encargar de separar la cizaña del trigo. ¿Van conmigo, hermano? Correcto. Sigamos adelante. Dos preguntas importantes. ¿Qué significa que trigo y cizaña crecerán juntos? ¿Qué significa? Bueno, ya dijimos. Trigo y cizaña crecerán juntos hasta el momento de la siega. Pero la segunda pregunta, que es muy importante, es ¿cuál sería la iglesia donde iban a crecer? ¿Cuál es? Pues la iglesia verdadera. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La iglesia verdadera. Para nosotros, la iglesia adventista del séptimo día. Bueno, y alguien puede decir, pero la iglesia verdadera, los pentecostales van a decir que son ellos. Los testigos de Jehová van a decir que son ellos. La iglesia católica va a decir que es la iglesia madre. Bueno, hermanos, no solamente hay que decir que es la iglesia verdadera para hacerlo, hay que confirmarlo en la escritura. Y es lo que vamos a tratar de hacer esta mañana. Número uno, ¿cómo vamos a saber que nosotros somos la iglesia verdadera? Número dos, ¿cómo constatar que somos el remanente? Y número tres, hermanos, ¿por qué trigo y cizaña estarán dentro del remanente? Vamos a analizarlo de una manera rápida. Este es el estudio que vamos a tener en esta mañana. ¿Está bien? Vamos adelante. Lo primero, hermano, que debemos definir es ¿qué es el remanente? Bueno, la definición bíblica de remanente es lo que queda fiel, ¿sí? Lo que queda fiel al final. Busca por favor conmigo el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Ve conmigo por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Este es un texto que analizamos la semana pasada o antepasada con la lección, sí fue la antepasada, cuando hablamos del Rabsaces, ¿recuerda? Con el ataque de Asiria. Ve conmigo, por favor, a este pasaje. Perdón, mira lo que dice. Segundo de Reyes 19:4. Quizá el Señor tu Dios oiga las palabras del copero mayor, a quien el rey de Asiria envió a injuriar al Dios vivo y a vituperarlo con palabras, que el Señor tu Dios oyó. Por tanto, ora por el remanente que aún queda. ¿Te das cuenta? Ora por el remanente que aún queda. Todavía hay un pueblo que se ha mantenido fiel. Ese es el remanente. El pueblo que se ha mantenido fiel se constituye el remanente. Ahora, un texto que para nosotros es muy importante, muy revelador y categórico cuando hablamos del remanente es Apocalipsis 12. Ve conmigo, por favor, Apocalipsis 12. Lo tenemos, Apocalipsis 12, 14 al 17. Mira este texto. Hermanos, es muy interesante. Vamos a leer desde el 13. Cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Pregunta, ¿quién era la mujer? Pues la mujer era la iglesia. Vamos bien. Que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién era ese hijo varón? Jesús. Así que estamos hablando de una iglesia, ¿verdad? Que es la iglesia de Dios, que da a luz al hijo varón que es Jesús. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de la gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y medio tiempo. Hermanos, ¿quién sustentó a la iglesia por 1260 años? Que tú y yo sabemos. ¿Quién? Pues Dios, por supuesto que Dios. ¿Y quién es quien persigue a la mujer, a la iglesia? Pues la serpiente antigua que es Satanás. Dice el versículo 15. Entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Qué es esa agua como un río, hermano? ¿Qué es? Por supuesto, es la persecución. Es la persecución para que fuese arrastrada por el río. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y tomó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir contra el resto de la descendencia de ella
¿Quiénes son? ¿Contra quién va el enemigo a atacar, especialmente en el tiempo final, hermanos? ¿Contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahí es donde aparece la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tú y yo, hermanos, sabemos y creemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es este remanente final, el remanente fiel, el remanente que guarda los mandamientos, ese remanente que mantiene fieles las verdades de la palabra. Amén. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? ¿Cuánto lo creemos? Claro. Tú y yo como adventistas creemos que nosotros somos ese remanente. Somos los que vamos a mantener la pureza de las verdades, los mandamientos de la ley de Dios, el sábado, ¿no es cierto? Y vamos a rendir adoración al Dios verdadero. ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Correcto. Ahora, hermanos, sigamos adelante. Tomando en cuenta esto que acabo de leer, el remanente final es un grupo de cristianos fieles, amén, que tienen una verdad bíblica, amén, hermano, que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, incluyendo el sábado, y tienen un mensaje especial y urgente que compartir al mundo. ¿Es correcto, hermanos? ¿Esto que estoy diciendo? ¿Es correcto? Claro. Esa es la iglesia adventista. Esa es la misión que tenemos, hermanos. Por eso somos el remanente. Por eso lo somos. Porque tenemos un mensaje especial. Somos los encargados de restaurar las verdades bíblicas para este tiempo final. Amén, hermano. Gloria sea al Señor. No somos una iglesia más. No somos una iglesia más. No somos una iglesia desprendida de otras. No, hermano. La iglesia adventista es el movimiento profético que Dios levantó para restaurar las verdades eternas y compartirlas con la humanidad en este tiempo final. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Ok, todo eso está bien. Hasta ahí vamos claros. Creo que todo adventista conoce perfectamente lo que acabo de decir. Bueno, pero viene una pregunta. La pregunta que surge en este momento es, hermanos, ¿de dónde surge el remanente? Es una buena pregunta. ¿De dónde surge el remanente? ¿El remanente surge, hermanos, de una iglesia protestante? ¿El remanente surge de la iglesia católica? ¿El remanente surge de dónde? ¿De dónde surge ese remanente? Hermanos, vamos a analizar rápidamente esta mañana de dónde surge este remanente. ¿Estamos bien? ¿De dónde surge? Voy a tratar de dar una pincelada, hermanos, una pincelada. El tiempo no nos va a dar, pero voy a dar una pincelada de cómo el Señor estableció sus verdades eternas desde el inicio y las ha ido llevando hasta el fin del tiempo. ¿Está bien? Pon mucha atención y si puedes anotar, anota, porque eso te va a servir, es una información muy importante. Vuelvo a repetir, vamos a dar una pincelada de cómo Dios estableció sus verdades desde el jardín del Edén y cómo ha ido cuidando esas verdades hasta el fin del tiempo. ¿Estamos bien? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Miren, voy a ir rapidito porque el tiempo no nos va a dar. Voy a ir rapidito. Número 1, Adán y Eva. El inicio de todo. Dios establece con ellos el inicio de la humanidad. Establece con ellos una relación de amor. Se hablan cara a cara. Establece las verdades eternas. Dios es el creador. Dios es el sustentador de la vida. Coloca el sábado desde el momento de la creación. Coloca los 8 remedios naturales desde la creación. ¿Recuerdas? Ahí estaba el sol, estaba el agua, la alimentación correcta, el trabajo que era el ejercicio que era el trabajo. ¿Me explico? La relación con Dios. Así que, hermanos, todo estaba establecido. Todo estaba establecido. Ahora, dice aquí, hermanos, que Dios establece la obediencia. Establece la obediencia. Establece el plan de salvación. ¿Por qué establece la obediencia, hermanos? Bueno, muy simple. Establece la obediencia porque coloca el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Lo coloca allí.
Pero ¿qué más? Como Adán y Eva toman de ese árbol, viene la muerte y establece el Señor el plan de salvación. ¿Cómo vemos que el Señor estableció el plan de salvación? Cuando se mata el primer cordero y sus pieles cubren la desnudez de Adán y Eva. Ellos habían utilizado hojas de higuera, ¿recuerdas? Hojas de higuera. Y el Señor les coloca vestidos de pieles de cordero. Permíteme tantito. Así que, hermanos, miren qué interesante. El Señor establece el plan de salvación desde el jardín del Edén. Qué interesante. Ahí ya está el plan de salvación. Vamos con el siguiente personaje, Noé. Noé es llamado el pregonero de justicia. Pregonero de justicia. ¿Qué hace Dios con Abraham? Perdón, ¿qué hace Dios con Noé? Hizo pacto con él, hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Qué le mandó Dios a Noé? Que construyera un arca. Y también le dio un mensaje para predicar. Dice la sierva de Dios que cada martillazo en el arca era un grito de exhortación, era un mensaje de exhortación a la gente para que entrara en el arca y se salvara. Así que, hermanos, después de Adán y Eva, Noé se convierte en el remanente de Dios. Tiene una verdad especial para su tiempo, hace pacto con Dios, honra al Dios verdadero y comparte el mensaje con la humanidad de su tiempo. ¿Van conmigo? Ahí está, Noé convertido en el remanente. Vamos adelante. Vamos con Abraham, el padre de las naciones. Abraham entra nuevamente en pacto con Dios. El Señor le promete que será padre de multitudes. Dios lo nombra el heredero de la promesa. Abraham es obediente a las instrucciones que Dios le da. Deja su parentela y se va a Ur de los Caldeos, ¿recuerdas? Abandona todo y se va siguiendo el plan de Dios. Y Abraham tiene una verdad presente en cada lugar donde Abraham iba, levantaba un altar al Señor. Abraham se constituye en el remanente de Dios. ¿Por qué? Porque es fiel a Dios, porque sigue sus instrucciones y porque tiene un mensaje bíblico. Mantiene un mensaje correcto que debe compartir con las naciones circundantes. Abraham se convierte en ese remanente de Dios. Adelante, Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. De su simiente se forma una nación grande y poderosa. Fue el único que preservó la fe en medio de pueblos paganos e idólatras. Los descendientes de Ismael no adoraron a Dios, ¿recuerdas? ¿Quién fue Ismael? Pues el hijo que tuvo Abraham con Agar. Y mira lo que dice aquí, los descendientes de Ismael no adoraron a Dios. ¿Quiénes establecieron el remanente de Dios? Los hijos de Isaac. La descendencia de Isaac nació, de allí se formó una nación grande y poderosa. Dios estableció con Isaac un pacto como lo hizo con su padre Abraham. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ok? ¿Va siguiendo la línea? Lo que te estoy diciendo, hermano, es que ese grupo, esas personas, fueron constituyéndose el remanente de Dios. Las verdades establecidas desde el jardín del Edén fueron transmitiéndose de generación en generación. Y cada uno de estos personajes jugó un papel importante para preservar las verdades de Dios para su tiempo. Amén. Siguiente, Jacob. Jacob es el famoso llamado príncipe de Dios. El Señor le cambia el nombre a Israel después de esa lucha que tuvo con él. Tú sabes perfectamente que nacen dos mellizos. ¿Quién? Jacob y Esaú, ¿verdad? De Isaac nacen dos mellizos, dos naciones. Obtiene uno la promesa. ¿A quién le correspondía la promesa? Tú lo sabes. ¿A quién le correspondía la promesa? A Esaú. Pero él la subestima y la cambia por un plato de lentejas. Y Jacob, aunque recibe la promesa con un fraude, él se hace heredero de la promesa. Y tú sabes la historia de Jacob, era un mentiroso, pero él finalmente se da por vencido, lucha con Dios y el Señor le pide una bendición y el Señor le contesta.
el Señor le confirma que su nombre será cambiado de Jacob a Israel, príncipe de Dios. Jacob establece el remanente de Dios y lamentablemente la simiente de Esaú fue una nación pagana. ¿Te das cuenta? Jacob y su descendencia constituyen el remanente de Dios, los cuidadores, los portadores de las verdades eternas. Vamos con José, el portador de sueños. José y su familia, hermanos, se convirtieron en el remanente de Dios. José, hijo de Jacob, se constituye en el remanente porque eran los únicos que andaban en la verdad presente. Exaltaban al Dios como el creador y no adoraban imágenes. Y se convirtieron más tarde en la nación de Israel. Tú lo conoces, ¿tú te acuerdas? Después de que llegaron a Egipto y se hicieron tantos, caen esclavos, pero después se constituyen en los hebreos y después se constituyen en el Israel de Dios. Así que, hermanos, ellos son el remanente. A pesar de que los hermanos vendieron a José, ellos eran constituidos el remanente de Dios por las verdades eternas que ellos tenían. Siguiente, Israel. Hablemos de Israel como nación elegida. Dios los libera de su esclavitud, los hace y los constituye un pueblo de sacerdotes. ¿Tú conoces ese precioso pasaje? Un pueblo de sacerdotes, nación santa, pueblo elegido por Dios. No eran grandes, no eran diestros, no eran buenos militares, pero eran un pequeño grupo que no tenían nada que ofrecer, pero Dios los elige como su pueblo especial. Y a ellos el Señor les da una verdad presente para su tiempo. Amén, hermanos. Ellos son los portadores de la antorcha de la verdad. Vamos adelante. Judíos. La nación de Israel se convierte en los judíos. Y los judíos se convierten en los restauradores de las verdades. Los judíos se apartan de la contaminación extranjera, mantienen las verdades bíblicas. Tenían que ser una luz ¿para quién? Para las naciones. Hermanos, ¿para qué levantó el Señor a los judíos? Para que fueran una luz a las naciones y el templo de Jerusalén y todas las fiestas y todo lo que el Señor hizo, hermanos, y que se lo dio a los judíos. Ellos tenían que ser los portadores de la verdad y lo fueron. Ellos no adoraban imágenes, ellos eran fieles con el diezmo y la ofrenda. Ellos mantenían los mandamientos, instituyeron leyes para guardar el sábado. Las verdades que tú y yo conocemos como adventistas, los judíos las tenían resguardadas. ¿Cuál fue el problema de los judíos? Que se fueron más a las ceremonias que a recibir al Mesías. Y cuando el Mesías llegó, los judíos no le recibieron. Seguimos adelante. ¿Qué pasó entonces? Pasó, hermanos, que la religión se desvirtuó. Vino la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Romana, más bien, vino el establecimiento de la Iglesia Católica, hermanos, y todas las verdades se desvirtuaron. Todas las verdades se desvirtuaron. Ahora se adoran imágenes, se adoran santos, se instituye la confesión sacerdotal, el rosario, la ceniza, todo eso, hermanos, que no tiene ningún fundamento bíblico. Empieza a contaminar la verdadera religión. Y de ahí surge, ¿quién? Surge la iglesia de la Reforma, la famosa iglesia, ¿verdad? Que habla de la sola escritura. Es esta iglesia que huye al desierto, a los Estados Unidos, con el Mayflower, donde vinieron los padres peregrinos, ¿recuerdas? Huyendo de esa persecución. Y entonces ellos llegan a los Estados Unidos y ahí se establece la iglesia protestante con una base bíblica. Esta es la iglesia que huye al desierto. Es la que la tierra protege, es sustentada por Dios por tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años. Tú lo sabes como adventista. ¿Qué hacen ellos? Mantienen las verdades bíblicas de la sola escritura, regresan a la Biblia, se apartan de las tradiciones, se apartan de las reliquias, se apartan de las indulgencias, se apartan de todo eso que se hacía y viene ahora la iglesia protestante a establecerse en Estados Unidos. Y ahora resguardan las verdades bíblicas. Pero después, hermanos, surge nuevamente este movimiento profético. Dijimos que
resguarda las verdades eternas. Déjame decirte algo. La iglesia protestante, hermanos, se quedó a deber. Nos quedó a deber. La iglesia protestante no mantuvo todas las verdades. Por ejemplo, hay iglesias protestantes hoy en día que guardan el domingo. Hay iglesias protestantes que creen en la inmortalidad del alma. Hay iglesias protestantes que creen en el rapto secreto, no creen en la segunda venida de Jesús. ¿Van conmigo? Entonces la iglesia protestante no tuvo un mensaje completo, pero el Señor guarda su verdad y lo guarda a través de su remanente. Llegamos al remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quién es esa iglesia, hermano? ¿Quién es esa iglesia? Pues nosotros estamos convencidos que esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. Somos los portadores de esa verdad. Somos los portadores de esa verdad. Es un alto privilegio y es una gran responsabilidad. ¿Qué hacemos con esa verdad? ¿Qué hacemos con el plan de Dios? ¿Qué haremos? Hermano, quiero hacerte algunas preguntas. Bueno, aquí está la iglesia verdadera, la iglesia adventista, pueblo actual de Dios. Somos llamados a ser portadores de la verdad presente, restauradores de las verdades bíblicas, con una organización fundada por Dios, una tremenda organización, hermanos. Un mensaje bíblico urgente para compartir con el mundo y un regalo especial que Dios le dio a esta iglesia, el Espíritu de Profecía. Los libros del Espíritu de Profecía, hermanos, no se los dio Dios a ninguna otra iglesia, se los dio a su pueblo elegido, la iglesia adventista del séptimo día. Amén. El Señor, hermanos, nos ha hecho portadores de la verdad presente. Esas verdades que comenzaron establecidas en el Edén y que han pasado por todos los patriarcas y han pasado por todas las diferentes naciones de Israel, hermanos, llega hasta la iglesia adventista del séptimo día, que es la última iglesia, es la iglesia de la verdad presente, hermanos. Es la iglesia que debe mantener ese mensaje y compartirlo con el mundo. Para eso nos llamó Dios. Para eso nos llamó Dios. Y esto es un alto privilegio, te acabo de decir, pero es también una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Hermanos, ¿qué haremos con esas verdades? ¿Qué estamos haciendo con estas verdades? Aquí viene una parte muy importante. Es una parte de reflexión. Hermanos, estos remanentes de los que hemos hablado a lo largo de todo este tema, ¿eran perfectos? ¿Cumplieron su propósito? ¿Representaron fielmente a Dios y su mensaje? ¿Qué dices tú? ¿Lo hicieron? La respuesta es no. No. No eran perfectos. Muchos no cumplieron su propósito. Y muchos no representaron fielmente a Dios y su mensaje. Mira esta diapositiva. Los errores del remanente. Adán y Eva desobedecieron. Noé se emborrachó y quedó desnudo, ¿recuerdas? Y de ahí vino la maldición acá. Abraham tuvo un hijo con otra mujer y también mintió de que su mujer no era su mujer, dijo que era su hermana, casi la hace adulterar. Jacob era un mentiroso. José fue vendido por sus hermanos del remanente. Israel se alejó constantemente de Dios a pesar de ser considerado remanente de Dios. Los judíos crucificaron a Jesús y la reforma protestante quedó incompleta y también cree en algunas verdades que no son bíblicas como el domingo. ¿Qué te estoy queriendo decir, hermano? Que el remanente ha cometido varios errores, pero han mantenido las verdades. ¿Sabes por qué han mantenido las verdades, hermanos? ¿Y por qué la verdad de Dios se mantiene? Porque Dios cuida a su iglesia. Amén. Porque la iglesia de Dios y el mensaje de Dios están en las manos de Dios. No están en las manos de los hombres. Esto nos demuestra, hermanos, que el depositario de las verdades puede fallar. Porque es un vaso frágil, es un vaso humano. El ser humano siempre va a cometer errores.
El ser humano, hermano, siempre va a trastabillar, siempre va a desviarse del camino, siempre va a hacer las cosas de manera equivocada. Aquí en todo esto que acabo de ver, que estamos mostrando aquí, hermanos, vemos la humanidad frágil, vulnerable de las personas que Dios llamó. Cada uno de ellos cometió graves errores, pero las verdades de Dios se han mantenido a lo largo de la historia. ¿Amén? La verdad no va a acabarse, la verdad, hermanos, va a mantenerse a lo largo de la historia, la ha mantenido. Las mismas verdades que Dios estableció en el jardín del Edén, el plan de salvación, su segunda venida, primera venida, los mandamientos, la ley de Dios, el sábado, todo, hermano, se ha mantenido a lo largo de los años y llega hasta el tiempo de hoy. Ahora, hermanos, yo te hago 4 preguntas. Número 1, ¿la iglesia adventista actual es el remanente? Tú dime, contéstame tú. ¿La iglesia adventista es el remanente? La respuesta es sí. Segunda pregunta, ¿la iglesia adventista tiene las verdades bíblicas correctas? ¿Sí o no? Sí, claro. 3, ¿tienen una verdad presente que compartir con el mundo? Y no solamente una verdad presente, una verdad urgente que compartir con el mundo, ¿sí o no? Sí. Sí, por supuesto que sí. Cuarta pregunta y la más importante. La iglesia adventista, hermanos, cuando hablamos de la iglesia adventista no hablamos de la organización, no hablamos de los templos, hablamos de ti y de mí. La iglesia adventista, hermanos, hablando de nosotros, los dirigentes, los seres humanos, los miembros de iglesia, ¿somos perfectos? No. La respuesta es no, no. Y aquí está nuestra triste realidad, hermanos. Aunque la iglesia adventista es representada por ese remanente que guarda los mandamientos, también en Apocalipsis 3 es representada por la última iglesia que vive un estado de la Odisea, un estado de frialdad. Un estado de frialdad. La iglesia adventista, hermanos, no solamente es la restauradora de las verdades. La iglesia adventista, hermanos, es la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3. Y no hay otra iglesia más después de la Odisea. Una iglesia, hermanos, que se cree rica y es pobre. Una iglesia que se cree que ve y es ciega. Una iglesia que cree que tiene para vestirse y está desnuda. Esa es la iglesia adventista. No estoy diciendo algo malo, ¿verdad, hermanos? Esto es bíblico. Tú y yo lo sabemos. Bíblicamente, la iglesia de la Odisea está representada allí, la iglesia adventista. Hay una falta de consagración. No solamente en miembros de iglesia, en dirigentes, líderes, pastores. Falta de consagración. Hay una falta de compromiso. Yo quiero preguntarte, hermano. Falta de consagración. ¿Cuánto tiempo dedicas para estudiar tu Biblia? Ahora en la pandemia, ¿estás dedicando tiempo a consagrarte a Dios como nunca antes, hermano? Hazte esa pregunta. ¿Estás dedicando tiempo a estudiar la palabra de Dios, el Espíritu profecía como nunca antes? ¿Has vuelto al conflicto de los siglos? ¿Has vuelto al libro de Daniel y Apocalipsis? ¿Has vuelto al libro Eventos de los últimos días? ¿Has vuelto a esos libros? ¿O estás viendo la televisión, el Netflix, y estás viendo las noticias, esperando la vacuna para que entonces todo pueda volver a la normalidad? Hermano, si esta pandemia nos debe enseñar algo, es a buscar a Dios con todo el corazón en este tiempo. Ya no hay tiempo que perder. Número 1, tenemos que consagrarnos a Dios con todo el corazón. Número 2, la Odisea tiene una falta de compromiso. Falta de compromiso. Antes de la pandemia, yo recuerdo que venían las juntas directivas, hacían los nombramientos, o las comisiones de nombramientos venían, nombraban a algunas personas y que decían, no, yo no quiero trabajar. No, pongan a otro. Y ahí está uno batallando a ver quién quiere trabajar. La iglesia de la Odisea, la iglesia actual, tiene una falta de compromiso con Dios y con su verdad. Pero algo más, la iglesia adventista
Y la iglesia de la Odisea tiene un casi o nulo espíritu misionero. Yo les he dicho, hermanos, esta pandemia es el gran obstáculo para el cumplimiento de la misión o la gran oportunidad de Dios. Hazte la pregunta con sinceridad. ¿La pandemia es el gran obstáculo para el cumplimiento de la misión o es la gran oportunidad? Si tú me dices, pastor, es el gran obstáculo porque ya no puedo dar mis estudios bíblicos, ya no puedo tener campañas evangelísticas, ya no podemos ser brigadas médicas. Hermano, yo estoy seguro de algo, esta pandemia no la mandó Dios, pero Dios la permitió para encerrar a la gente y para que el mensaje del evangelio llegara a sus vidas por la computadora, por el celular, por los medios, por la tablet. El Señor está haciendo que su evangelio se esparza. Pero ¿cómo se va a esparcir si nosotros no lo predicamos? Hermano, la iglesia de la Odisea y la iglesia adventista actual tiene un preocupante enfriamiento espiritual. Pregúntate allí en tu iglesia de Cuautitlán, entiendo, ¿qué son? La iglesia, hermanos, allí en tu iglesia, no vayamos muy lejos. Quiero que hagas una encuesta y preguntes cuánta gente está compartiendo el evangelio. Bueno, pregúntate tú mismo, ¿cuántos estudios bíblicos tienes? ¿A cuánta gente le estás compartiendo el evangelio? ¿Cuántos mensajes de esperanza estás sembrando? ¿Cuántos estudios bíblicos en línea estás dando? ¿A cuánta gente le estás compartiendo? ¿Cuánta gente involucraste en el reto 8.8 que comienza mañana? Sabes que en el reto 8.8 más de 450 promotores se van a quedar sin participar porque no trajeron una sola visita. Cuando el plan evangelístico era inscribirte y traer una visita por lo menos. Hay 450 que no trajeron a ni una visita. Hermanos, sin duda alguna, somos la iglesia de la Odisea. Y no debe darnos orgullo, debe darnos pena ser esta iglesia. Y lo último que tiene esta iglesia, hermanos, es una preocupante falta de santidad. Pecados ocultos, los matrimonios se están divorciando, hijos mal educados, no tomamos las cosas con seriedad, infidelidad en el sábado, infidelidad en los diezmos, infidelidad en el cuidado del cuerpo, infidelidad en el servicio. Hermanos, esta es nuestra triste realidad. Ahora, yo no quiero dejar malas noticias al terminar el tema de esta mañana, solamente te estoy llevando a la reflexión. Déjame tratar de recapitular. Dios estableció verdades eternas desde el inicio, las ha guardado a lo largo de los siglos. Tiene al final un pueblo especial que es el remanente, la iglesia adventista. Le dio sus verdades bíblicas, le dio el sábado, los mandamientos, le dio su presencia y le da el espíritu de profecía para que ahonden las verdades bíblicas. Muy bien. Pero resulta que esa iglesia adventista, portadora de la verdad, tiene una realidad que es esta, una realidad laodicense. Es el problema. Ahora, hermano, te tengo algunas noticias alentadoras. La primera es esta. La iglesia militante no es todavía la iglesia triunfante. ¿Amén? ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa? Que la iglesia adventista, hermanos, escúchame bien lo que voy a decir, no vais a decir que estoy diciendo algo equivocado. Esto lo cree la iglesia adventista. La iglesia adventista, hermanos, no creemos que vamos a ser los únicos salvos. No. Nosotros creemos que Dios va a tomar de las diferentes denominaciones a gente fiel y que al final del tiempo esa gente fiel que está en otras religiones va a conocer las verdades bíblicas y va a venir a ser parte del pueblo de Dios. Y también creemos algo más, que no creemos que la iglesia adventista va a ser salvada en conjunto. Nosotros creemos que la salvación es individual. Individual. ¿Muchos adventistas serán salvados? Claro que sí, porque serán trigo. Pero muchos no serán salvados porque son cizaña y están dentro de la iglesia. Y el Señor dijo, hay otras ovejas que están en otro redil, las cuales debo de traer. Así que, hermano, la iglesia militante, la iglesia adventista militante, ¿y quiénes son la iglesia militante? Los que estamos bautizados, registrados en los libros,
no es todavía la iglesia triunfante. La iglesia triunfante que estará con Cristo en el cielo no será la que está ahorita, siendo la iglesia militante. Pero Dios ama a su iglesia y describe por medio del profeta cómo se opone y resiste a Satanás, quien está reclamando el privilegio de destruirlos. Los ángeles de Dios los protegen de los asaltos del enemigo. ¿Te das cuenta? Dios ama a esta iglesia. Él sabe que tiene defectos. Él sabe que no es perfecta. Él sabe que no tiene compromiso. Él sabe que no cumple la misión. Con todo y eso, el Señor la cuida, pero no te confíes. El Señor también nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con sus verdades eternas al final de este tiempo. Él sí nos va a pedir cuentas. Una cita más. Esta la conoces tú y yo. Debilitada y deficiente, necesitada de ser constantemente amonestada y aconsejada. La iglesia es, sin embargo, el objeto de la suprema consideración de Cristo. Amén. Déjame leer otra vez esta parte. Debilitada y deficiente. Ayúdame a decirlo tú también ahí en casa. Debilitada y deficiente. ¿Cómo reconoce Jesús que está su iglesia hoy? Dime. Debilitada y deficiente. El Señor nos conoce. A Él no le engañamos, hermano. Dios no lo engañamos, por favor. Yo no estoy diciendo algo aquí que me inventé, no. El Señor conoce a su iglesia, por eso dejo estas citas. Debilitada y deficiente, necesitada de ser constantemente, ¿qué? Amonestada y aconsejada. Aquí están los dirigentes, los ancianos, los pastores dirigiendo, aconsejando a la iglesia, exhortándola. Vamos a hacer obra misionera. Estudia, hermano, tu Biblia, estudia tu lección. Aconsejada y amonestada constantemente. La iglesia es, sin embargo, ayúdame, el objeto de la suprema consideración de Cristo. Amén. Él está haciendo experimentos de gracia en los corazones humanos y está efectuando tales transformaciones de carácter que los ángeles se asombran y expresan su gozo en cantos de alabanza. Se regocijan al pensar que los seres humanos pecaminosos sujetos al error puedan ser así transformados. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Hermano, nosotros, aunque somos la iglesia adventista en estado laodicense, no debemos quedarnos así. No debemos quedarnos así en este estado laodicense. Si tú dices, bueno, somos la Odisea, pues entonces me siento en mi sillón con un coco en la mano, esperando a que Jesús venga, esperando a que venga la vacuna, esperando a que regresemos al templo. No, hermano. No, discúlpame. El Señor nos dice cuál es la condición de su iglesia. Se siente triste por la condición de su iglesia que necesita ser aconsejada y amonestada. Se siente triste de verla debilitada y deficiente. Se siente triste de los pecados que hay en ella. Se siente triste que trigo y cizaña están allí y que la cizaña está poniéndole el pie al trigo. Él se siente triste. Pero, dice aquí, hermanos, Él está haciendo experimentos de gracia en los corazones humanos. Él está efectuando transformaciones de carácter que los ángeles se asombran. Se regocijan al pensar que los seres humanos pecaminosos sujetos al error puedan ser así transformados. El Señor quiere transformarnos. El Señor quiere encender la luz de su evangelio en nuestras vidas. El Señor quiere que seamos los portadores de sus verdades. El Señor quiere que nos levantemos y prediquemos como nunca antes lo hemos hecho, pero no será la iglesia entera como conjunto, será de manera individual. Será de manera individual. Puede ser que alguien está allí languideciendo de frialdad espiritual, un miembro de iglesia adventista. A tu lado estará languideciendo con su frialdad espiritual, pero tú puedes estar siendo encendido con la luz del Espíritu Santo y bautizado con el ungimiento del Santo Espíritu. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer. No te puedes quedar allí sentado, no te puedes quedar tranquilo. Tú eres miembro de la iglesia remanente, eres miembro de la iglesia adventista restauradora de las verdades bíblicas y no puedes quedarte callado. No puedes quedarte sentado. Dale al Señor lo mejor de tu vida, lo mejor de tu obediencia, lo mejor de tu fidelidad. Sé fiel en el diezmo, sé fiel en la ofrenda, sé fiel en el sábado, sé fiel en el cuidado de tu salud, sé fiel en los mandamientos, sé fiel en el servicio. Ya no hay tiempo que perder.
Y a toda persona que Dios te ponga en el camino, háblale de su amor. Háblale de su amor. Es lo que Dios está esperando de nosotros, hermanos. Es lo que Dios está esperando de nosotros. Hermanos, conclusiones finales. Conclusiones finales. Hermano, el remanente es el pueblo correcto de Dios. Amén. ¿Y quién es el remanente? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos el remanente correcto de la profecía bíblica. Lo somos. No lo dudes. Número 2. El remanente no es ni será jamás perfecto. No, hermano. Te dije hace un momento. ¿Alguna vez alguien te ha lastimado en la iglesia? ¿Alguien te ha levantado un falso? Las peores críticas las has recibido dentro de la iglesia. ¿Alguien te ha hecho llorar en la iglesia? ¿Alguien te ha decepcionado en la iglesia? Claro, a todos nos ha pasado. Así que no te olvides de esto. El remanente no es ni será jamás perfecto. ¿Por qué, pastor? Porque trigo y cizaña crecerán juntos hasta el momento de la siega. Número 3. Lo perfecto del remanente es su mensaje, no sus mensajeros. ¿Es correcto, no? Lo perfecto del remanente. No somos los pastores, no somos los ancianos, no somos la junta directiva, no somos los miembros de la iglesia. Lo perfecto del remanente son las verdades bíblicas que Dios nos dio. Eso es lo perfecto, los mensajeros no. Hermanos, te voy a dar algunos consejos finales para ti y para mí. Consejos finales. Número 1, primer consejo final. Hermano, nunca coloques tu mirada en la gente. Por favor, quita tu mirada de la gente. Quita tu mirada de los dirigentes. Quita tu mirada de los hermanos. Quita tu mirada del pastor Benítez o del pastor William. No pongas tu mirada en nosotros. Porque nosotros somos también seres humanos. Y también podemos decepcionarte. Coloca tu mirada en Jesús. Él es el modelo a seguir. Él es el modelo a seguir. Coloca tu mirada en el cielo, porque hacia allá nos dirigimos. Coloca tu mirada en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. No pongas tu mirada en los seres humanos, porque los seres humanos te vamos a decepcionar. Número 2, arráigate en la verdad que tienes. En las hermosas verdades que Dios nos dio, arráigate. Estudia. Dedica tiempo para analizar la lección, dedica tiempo para estudiar el matinal, dedica tiempo para llevar el año bíblico, profundiza en las verdades, utiliza materiales, utiliza el comentario bíblico, utiliza concordancia, utiliza el diccionario bíblico, arráigate en las verdades y ve al espíritu de profecía, lee el conflicto de los siglos nuevamente, lee el evento de los últimos días, tienes que leerlo. Tienes que saber qué está pasando. Tienes que ir a consejos sobre régimen alimenticio. Tienes que ir, hermano, a ministerio de curación. Tienes que volver al espíritu de profecía, hermanos. Arráigate en la verdad. Deja el Netflix, deja el cable, deja de perder el tiempo, hermano. No estoy diciendo que no veas una película, que te deje una buena enseñanza. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo, hermano, que todos los días arráigate en la verdad, porque ya no hay tiempo que perder. Número 3, comparte a Jesús. Comparte a Jesús. Benditos sean aquellos hermanos que se unieron al reto 8:8 y trajeron invitados. Bendito sea el Señor por aquellos hermanos que dan estudios bíblicos en línea, por Zoom, que mandan mensajes de esperanza en su celular, que usan sus redes sociales para llevar esperanza, para compartir a Jesús, y no están mandando basura, no están mandando cosas que no tienen ningún sentido. Comparte a Jesús. Es tiempo de hacerlo, hermano. No nos vaya a pasar como a Israel. El Señor lo puso en el centro del mundo para hacer una luz a las naciones y se quedó con la verdad para ellos y no la compartió. Nos vaya a pasar como Ezequías, ¿recuerdas? Que en lugar de hablar del Dios poderoso, el Dios de la riqueza, él se puso a presumir los tesoros que los llevaron al exilio. Comparte a Jesús, hermano. Número 4, haz la diferencia en tu vida.
haz la diferencia en el servicio, haz la diferencia en tu disposición, haz la diferencia en tu fidelidad, que nadie te tenga que estar diciendo lo que tienes que hacer. Haz ejercicio, lee buenos libros, arráigate en la verdad, sirve al Señor con todo tu corazón, sé fiel en tus diezmos y ofrendas, que no venga la comisión de mayordomía a visitarte, porque no lo estás haciendo. Hermano, haz la diferencia. No importa que un dirigente está mal, no importa que un anciano está mal, no importa que la persona que está a tu lado no está haciendo bien, tú haz la diferencia en tu vida. Dale la honra y la gloria al Señor. Y lo último, hermano, asegúrate de que eres trigo y que un día en el granero de Dios serás colocado. No seas cizaña, sé trigo. Y para ser trigo hay que estar colocado en las manos de Jesús. Hay que arraigarse en su verdad. Hay que buscar cada mañana su rostro. Hay que pedir ser bautizados por el Espíritu. Hay que dedicar tiempo a orar, pero después de eso hay que salir a compartir el mensaje. Y hay que vivir el mensaje. Tienes que consagrarte a Dios cada mañana, vivir el mensaje y compartir el mensaje. Ahí está la clave para ser trigo. Querido hermano, Dios te bendiga. Quise solamente darte un pincelazo del remanente y asegurarte que estás en la iglesia correcta. Dice la sierva de Dios que nadie que diga que la iglesia adventista es Babilonia está en lo correcto. No, esta iglesia no es Babilonia, es la iglesia de Dios. Pero es la iglesia, el estado laodicense, donde trigo y cizaña crecerán juntos, pero donde tú y yo hemos sido llamados a hacer la diferencia. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, pero antes quiero preguntarte algo. ¿Te dispones esta mañana a ser trigo del Señor? ¿Te dispones Amén. esta mañana, Amén. hermano, a hacer lo mejor para la gloria de Dios? ¿Te dispones a ser un instrumento en las manos de Dios? Amén. Cariñoso Padre, nos consagramos a ti. Perdónanos porque a veces somos tan débiles. Perdónanos porque a veces no te representamos dignamente. Nos parecemos tanto a Noé, a Adán y Eva, a Jacob el mentiroso. Nos parecemos tanto a los hermanos de José. Nos parecemos al Israel que se guardó las verdades. Nos parecemos a los judíos con su formalismo. Ay, Señor. Ayúdanos, por favor. Estamos en el estado laodicense y eso no cumple la misión. Por favor, bautiza con tu Espíritu Santo a esta iglesia, este distrito, con su pastor, con sus dirigentes. Señor, que estemos convencidos que estamos en el lugar correcto, con el mensaje correcto, conociendo al Dios correcto, pero que no podemos quedarnos sentados. Tenemos que proclamar tus verdades al mundo que necesita escucharlas. Úsanos como instrumentos tuyos. Afiánzanos, Señor, en la verdad. Que no estemos mirando al pastor, que no estemos mirando a la gente, que no estemos mirando a las personas, que te miremos a ti, Señor, y que anhelemos tu pronta venida. Pronto vendrás por nosotros. Si alguien atraviesa por el valle de sombra de muerte, confírmalo en la fe, recuérdale que no estás solo y que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermosas verdades que tenemos que fortalecen nuestro corazón. Ayúdanos a no olvidarlas. Ayúdanos a buscarte con todo el corazón cada mañana. Ayúdanos a vivir tu mensaje y a compartir tu mensaje. Nos consagramos a ti, Señor. Perdónanos, pero úsanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.